Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual esta legislatura hace un respetuoso pero enérgico exhorto al Senado de la República para que a nivel diplomático se le haga llegar una invitación al presidente Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para que sea sensible ante el problema de la migración y que no siga fomentando ese odio que lastima tanto a nuestros hermanos migrantes. La xenofobia es un problema de dimensiones mayúsculas. Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Gloria Dávila Luébano, autora de la misma. Gracias, diputado presidente. La que suscribe, diputada Alma Gloria Dávila Luébano, integrante de esta honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 25, fracción 1, 46, fracción 1 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción 1 y 97, fracción tercera del Reglamento General, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de punto de acuerdo, para exhortar al Senado de la República y a su vez exhorte a la Presidencia de la República bajo los siguientes exposición de motivos. Primero, la naturaleza en su infinita sabiduría nos dice qué hacer ante este problema de migración. Imaginemos por un momento que le pedimos visa a la mariposa monarca, a la ballena azul, a las garzas siberianas o que la recibimos con gases lacrimógenos. Segundo, un corredor seguro para los migrantes centroamericanos. La caravana de migrantes que viene desde Honduras debemos entenderlo como una migración forzada. Las asimetrías salariales provocan que personas del sur estén trasladándose al norte, como las comunidades africanas que se van a Europa Central y los mexicanos a Estados Unidos. Pero también es el fenómeno de la violencia que está provocando que amplios grupos humanos salgan huyendo de su tierra natal hacia lugares donde proteger su vida. Son migraciones forzadas porque la vida de las personas está de por medio. Ahora vivimos el fenómeno de los migrantes centroamericanos que decidieron salir de su tierra en forma mucho más organizada, en caravana, para protegerse en el camino. Es conocido que en Centroamérica ven a México como un infierno que tienen que cruzar para llegar a los Estados Unidos, y lo ven de esa forma porque la violencia de la que son víctimas por parte de las autoridades migratorias, las bandas de delincuentes que los asaltan, los secuestran, los extorsionan, los violan y los matan. Recuerden el caso de los 72 en Fernando, Tamaulipas. Ahora bien, preguntemos por las causas específicas de esta ola migratoria que nos toca recibir. Honduras tiene un poco más de 9 millones de habitantes y según cifras del Banco Mundial, el 60% de la población está viviendo en pobreza y el 25% en pobreza extrema. Los índices de crecimiento económico de 4.8 en el 2017 y tiene en promedio un 4% de crecimiento anual de la economía. ¿Cómo explicar la depresión tan alta que padece? Pues es por la desigualdad. El crecimiento es importante porque la riqueza que se genera año con año se acapara por una dura oligarquía económica de 10 poderosas familias, una clase política corrompida y el crimen organizado. El Estado, inquietante de desigualdad, cultiva los niveles más altos de violencia en América Latina. Si en México estamos alarmados por 24 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, en Honduras han mantenido un promedio de 60, aun cuando ha llegado en San Pedro Sula a 80 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El gobierno de Honduras podía conducir
y controlar y atender esta situación de la que hablamos, pero justo la estructura política es parte del problema y no la solución. Un golpe de Estado en el 2009 y un fraude en el 2017 para mantener el poder de un grupo político que ocupa el Estado para ventaja de la oligarquía económica y el crimen organizado, que ahora mismo actúa bajo esos intereses comunes. El pueblo hondureño está huyendo de la extrema pobreza y de la extrema violencia y no cuenta con un Estado al que pueda recurrir. Si calculamos que era menos riesgoso que se hiciera este viaje tan largo y incierto que quedarse en su país, debemos imaginar cómo debe de estar las circunstancias concretas para que ocurra. Como Zacatecas es un estado migrante, no podemos quedarnos callados ante estos eventos. Lo que ellos sufren es lo mismo, lo que nuestra gente padece cuando viaja de forma ilegal al norte. Y tercero, luego entonces, la migración es mucho más que un derecho humano, es una conducta inherente de las personas. La migración, como humanidad, hemos visto, padecido y parece que no escarmentamos las lecciones dolorosamente que han cobrado la vida de millones de humanos. Que el odio per se ha generado migraciones importantes y en algunos casos éxodos que han permitido a mucha gente conservar su vida o buscar mejores estadios de bienestar. Muestra de ello tenemos registrada en la historia migraciones famosas como el pueblo de Israel en su salida de Egipto, el pueblo de judío en su salida de Europa para preservar su vida ante la embestida nazi, o la migración de José y María para conservar y preservar la vida de Jesús. El móvil de estas migraciones es el odio, tanto como en el holocausto nazi como la xenofobia, la idea de la superioridad, ya sea por el poder, el color de piel, ese mismo odio expresado en estos días por una ciudadana de Virginia que agredió verbalmente a una familia en un restaurante por hablar español, ese mismo odio que expresó un pasajero de vuelo a España, Nueva York, con una compañera de viaje de 75 años por ser latina. Es decir, esta reflexión nos lleva a conclusión de que como humanidad nos tenemos y que estamos acercándonos a niveles de odio irracional que puede llevarnos a repetir lamentables episodios de nuestra historia. Sin embargo, ante este odio, nuestra respuesta debe ser la solidaridad. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, esta legislatura hace un respetuoso pero enérgico exhorto al Senado de la República para que a nivel diplomático se haga llegar una invitación al presidente Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica para que sean sensibles ante el problema de la migración y que no se siga fomentando ese odio que lastima tanto a nuestros hermanos migrantes. Segundo, gestionemos con las autoridades migratorias y el Senado de la República el establecimiento de un corredor seguro donde pueda cruzar los migrantes. En ese corredor estén a salvo de las bandas de delincuentes y pueda ir comunicándose con sus familias que quedaron allá en Honduras, además de tener control de la situación y organizar con orden la ayuda alimentaria y de vestido que requiere. Les propongo que diseñemos una propuesta técnica de la implementación de un corredor de seguridad para los migrantes y hagamos llegar dicha propuesta antes de que termine el mes. Tercero, compañeros y compañeras diputados de esta 63ª legislatura, que nosotros como legisladores demos muestra de solidaridad y cooperemos económicamente para ofrecer comida a nuestros hermanos de la caravana migrante en Zacatecas, ya que es paso obligado y se les atienda con la solidaridad del pueblo zacatecano. En este sentido,
Se pone a consideración el siguiente punto de acuerdo para que se considere como urgente y obvia resolución. Publíquese por una sola vez en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.